Buenas tardes, esta es nuestra clase de Historia de la Filosofía 2. Para los que estudian filosofía pura, es clase de filosofía medieval. Estamos viendo los movimientos patrísticos. Toda la Edad Media se puede dividir en la patrística y en la escolástica, propiamente hablando. La patrística, alta Edad Media, la escolástica, baja Edad Media. Y la patrística, hemos visto que hay tres tendencias, tres escuelas o tres corrientes. La que acabamos de ver, que se llaman los apologistas, que significan defensores de la fe, de frente a las filosofías que salieron. Pues, salió ahí Agustino, identificando la verdadera filosofía con el cristianismo, y Tertuliano, que defendía el cristianismo todo lo contrario, que no tiene que ver nada con la filosofía. Y comenzó a presentar cosas de la fe que no podían ser aceptadas filosóficamente. Bueno, entonces ahí tenemos este inicio, ¿verdad? ¿Qué es la filosofía de frente a la teología? Para el cristianismo, para Justino eran las respuestas. Por lo tanto, el cristianismo como respuesta era la verdadera filosofía. Aunque él entiende que filosofía es la pregunta, ¿no? El hombre que pregunta, es una filosofía, y la teología es Dios que responde. Entonces, las respuestas que tienen los filósofos no son de los filósofos, son de Dios en la filosofía, y por eso son una filosofía, es la palabra de Dios en Grecia, una filosofía que según Filón de Alejandría le fue robada a la teología, las semillas del verbo. Ya Dios le había dicho a través de los profetas, los filósofos la habían hecho suya. Bien, entonces ahí ya comienza esta tensión entre que la filosofía es toda ella teología y la otra que la filosofía no es nada teología. Entonces ahí comienza esta lucha. Ninguno de los dos tendrá razón al final, según irá entendiendo que la filosofía no se entiende como pregunta, se entiende como respuesta. Es problemática, pero no es problema. Y en tanto que respuesta no vienen de Dios, sino que vienen de la luz natural de la razón. Mientras que la teología viene de Dios y no viene por la luz natural de la razón, sino por la luz sobrenatural, o sea, por la revelación de Dios. Estas cosas que aquí defendía Tertuliano, estas cosas no son de alcance filosófico, son de alcance teológico, pero muchas cosas que defiende Agustino son de alcance filosófico, y en ese sentido no hay que proclamar la fe para alcanzar. Entonces aquí comienza esta lucha poco a poco para ir, a los orígenes, poco a poco se irá delindando los espacios de uno y otro. Todavía recuerden que aquí la ciencia no había nacido. Bueno, hemos visto entonces, estos dos son los llamados apologetas. Entonces ahora entramos con los alejandrinos. Los alejandrinos. En Alejandría tenemos a Clemente de Alejandría y a Orígenes de Alejandría. Son los dos que nos tocan, los sendos pensadores. Recuerden que aquí vamos a ver tres escuelas antes de llegar a San Agustín, que es el grande, ¿verdad? El gran, es el Platón de todo este tiempo. Será San Agustín el que va a hacer la síntesis entre fe y razón, entre qué es lo teológico y qué es lo filosófico. Pero ya después de Agustín y Clemente, entonces vienen los alejandrinos. Y después de los alejandrinos vienen los capadocios, los padres capadocios. Entonces ahora no solamente vimos a Tertuliano y a Agustino, también vimos ahí mal que bien a Filón de Alejandría. Quede también como presentado, ¿verdad? No de forma tan amplia como vimos a nosotros. Iniciamos entonces con la escuela de Alejandría. Dice que Alejandría, que lleva el nombre de Alejandro Magno, por eso hubieron varias Alejandrías. Recuerden que Alejandro Magno, cuando vivía una ciudad, era
Fue educado por Aristóteles. Magno. Eh, el papá de Alejandro era Filipo, muerto Filipo. Alejandro comienza la lucha contra los persas, derriba el imperio persa e impone en todos los lugares donde reinaba Persia, entonces reina Alejandro Magno, y por lo tanto los griegos se constituyen en el segundo imperio universal. El primero fue los persas. Antes de los persas hubo imperio, pero ninguno fue universal, ninguno ocupó el mundo, en el antiguo mundo, ¿verdad? El único lugar que se escapó de estos grandes imperios fue China, pero era porque estaba entre desierto, montes, montañas, el Himalaya. China era imposible llegar y por donde se podía entrar, en el norte, había que dar una puerta muy grande y pusieron una muralla para que no se pudiera entrar a China. O sea que China permaneció aislada hasta 1911, ya ha llegado al siglo XX. Pero después todas las tierras antiguas fueron dominadas en tanto imperiales, tanto por los persas, Egipto, Mesopotamia, India, todo eso lo dominaron los persas. Y una vez que los persas fueron derribados por Alejandro Magno dominó todo y murió conquistando. Eh, entonces, entonces hizo varias Alejandría. Entonces aquí florece lo que se llama el imperio macedónico, el imperio helenístico, macedónico no, helenístico, que viene de Hélade. Los griegos le llamaban a Grecia Hélade. El nombre de Grecia son los romanos que se lo dieron, pero los griegos no se llamaban a sí mismos griegos, se llamaban helenos, hijos de Helen. Entonces, Helena significa esplendorosa. Entonces, una vez que cae el imperio persa, recuerden que los griegos ahí tenían estos grupos que se dedicaban solo a la guerra, los espartanos. Si vieron la película 300, habla mucho de esa guerra. Si ellos tenían un niño que no servía para la guerra, ellos mismos lo mataron. Tenían que tener mujeres fuertes. Desde los 7 años, el hijo se lo arrancaban a la mamá y lo llevaban a cuarteles a ejercitarse. No servía para la guerra, tenía que morir. Bueno, los atenienses también eran guerreros. Su principal estudio era la gimnasia, la lucha cuerpo a cuerpo. Hacían el canto para inspirar la batalla, la lucha, las hazañas, las conquistas. Entonces, llamaban lo que era el canto, la música, la danza y la gimnasia. Eran parte de su formación, ¿no? De las hazañas históricas. Es un pueblo sumamente que se daban autogloria por la fuerza de la batalla. Bueno, entonces aquí tenemos a la Escuela de Alejandría, que Alejandro Magno fue quien la fundó en el 331 a.C. Fue una ciudad de diversas culturas. Aquí nació y enseñó Filón de Alejandría, nuestro amigo Filón, que no era cristiano, era judío, de las semillas del verbo también. Todo lo que tenía el cristianismo, la filosofía griega, se la había robado al cristianismo. Y curioso, porque nació en Alejandría, quien inició una típica exégesis alegórica en el Antiguo Testamento con la ayuda del pensamiento platónico y estoico. En esta ciudad se han dos escuelas, ¿verdad? La escuela griega y el platonismo. Entonces, en esta ciudad y en este ambiente surgió y se desarrolló la dinámica comunitaria cristiana, cuya fundación se atribuye al evangelista San Marcos hacia el 1800, Alejandría. Y el converso al cristianismo, Panteno, fundó una escuela cristiana que recibió el nombre Didascalia,
que condicionó el pensamiento de los siguientes autores. Déjeme ver si el abanico que le está molestando. Alejarlo un poquito más. También está muy nublado por aquí, amenazando con llover, y siempre que pasa eso, pues se hace más difícil la conexión. Nada, esperemos que la grabación salga lo mejor posible. Entonces, estamos hablando de la escuela de Alejandría, y ahí se nos mencionan ahí dos personajes, uno Filón, ¿verdad? Gran filósofo de estos tiempos, que unió la filosofía egipcia con la filosofía griega, la filosofía no, el judaísmo, el Antiguo Testamento lo une con la filosofía griega. Recuerden que en ellos siempre prima más lo teológico, son teocéntricos, primero son religiosos, prima más lo religioso que lo filosófico. Entramos entonces con Clemente, nuestro primer autor, antes de entrar a Orígenes. Su nombre era Tito Flavio Clemente. Tito Flavio Clemente. Sus padres eran paganos, no creían en Dios, no eran cristianos. Tito Flavio nació en Atenas, o sea, de pura cepa, de pura Grecia, en el 150, y se convirtió al cristianismo muy temprano. Imagínense ustedes, la cuna de la filosofía, que tanto Sócrates, Platón y Aristóteles eran de Atenas. Bueno, eh, Aristóteles no nació en Atenas, pero su escuela y su vida, eh, el Apolo, fue todo allá en Atenas. Entonces, por eso se llama filosofía ática. Allí nació este hombre, ¿verdad? Clemente de Alejandría. Se convirtió al cristianismo muy rápido, hombre inquieto, viajó mucho para conocer diversas escuelas. En ese tiempo, hoy se viaja para conocer lugares. Entonces acá viajaba para conocer escuela hasta encontrarse con Panteno y se alistó a la escuela de Panteno, llegando a ser el sucesor de Panteno. Durante la persecución de Séptimo Severo, se marchó a Cesarea de Capadocia y allí murió hace 200 días. Entonces tenemos ahí Clemente de Alejandría. Curioso, ¿no? La vida de estos hombres, ¿no? Sus obras principales son discurso de exhortación y protréptico, que es una invitación a la conversión. El pedagogo, continuación del anterior, en donde presenta al logos como el guía seguro para orientar correctamente la propia vida de los conversos. Y el stromata o variedades o tapices. Frente a la filosofía, la actitud de Clemente es totalmente positiva. Es lo que nos interesa, ¿verdad? La gran pregunta que nosotros tenemos es, ¿qué se entiende por filosofía en esta corriente medieval y cómo se va entendiendo hasta que se madura la idea de qué es la filosofía, cuál es el método y cuál es el objeto principalmente? Entonces aquí tenemos que tiene una actitud positiva. Es cristiano, pero en vez de ser enemigo de la filosofía, tiene una actitud positiva, favorable y reconciliadora, por lo tanto, contrario diríamos que iría más un poquito por la línea de Justino que por la línea de Tertuliano. La filosofía es buena, según Clemente. La filosofía es buena y es querida por Dios, porque no es el grado supremo del conocimiento, aunque no es el grado supremo del conocimiento y del saber, sino una anticipación y preparación para la ciencia de la fe. Fíjense ya
El primero, Justino nos decía que todo lo que era palabra filosófica, si era verdadera, se le había robado a Dios. Eso es filosofía. ¿Cuál era el otro? Filón de Alejandría nos decía que Filón no era cristiano, pero todo lo que era verdad en Grecia, eso venía de los profetas. Eso era filosofía. Y la filosofía era teología. Entonces, el que puso el corte fue Tertuliano. No, no, no. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa y no se reconcilia. Entonces, aquí viene otra postura. La filosofía no es teología, pero tampoco están en contra. Entonces, aquí Clemente es el primero que aparece diciendo que la filosofía y la teología son saberes distintos, pero el primero, la filosofía, nos prepara para entender y aprender la teología. Fíjense cómo no le llama a la teología filosofía, como hizo Justino, ni le llama a la filosofía teología, como hizo Filón de Alejandría. Ni tampoco dice que son contrarias, como dijo Tertuliano, sino que dice, vamos a leerlo, dice, tiene una actitud positiva, favorable y conciliadora. Positiva, favorable y conciliadora. Eso es como contra Tertuliano. Y nos dice, la filosofía es buena, es querida por Dios, pero no es el grado supremo de conocimiento y del saber. O sea, no es teología, no es, no es el cristianismo, no hay que llegar a la santidad. Aunque no es el grado supremo del conocimiento y del saber, sino que es una anticipación y preparación para la fe. Es como una, no sé, para entrar a la universidad primero hay que ser bachiller. Para tú ser bachiller primero tiene que alfabetizarse. Alfabetizar sería entonces que la filosofía, a la luz de Clemente, es una anticipación, una preparación. Anticipación, preparación para la ciencia de la fe. Una preparación para la sabiduría y para la virtud. Lógico que esto está en contra de Tertuliano, porque Tertuliano dice que donde tú te pones a pensar, ya tú no estás creyendo. Entonces aquí te están diciendo que para tú entender la fe, primero tiene que ir pasar por la filosofía, que es lo que hace hoy el seminario, que a nadie ordena sacerdotes y primero no hacen la filosofía. Entonces, la filosofía, una ayuda para la fe. Una anticipación y preparación. Esas dos palabritas son interesantes, ¿no? Anticipación y preparación. Una preparación para la sabiduría y para la virtud, o sea, para conocer y para vivir. Si la filosofía ha sido querida por Dios, es por lo tanto saludable y puede conducir a la virtud. Los hombres perversos no se interesan ni se preocupan por la filosofía. Os repito eso, los hombres perversos no se interesan ni se preocupan por la filosofía. Pero por encima del saber filosófico se encuentra el conocimiento que proviene de la fe. El conocimiento que viene de la fe no es filosofía, sino que está por encima del saber filosófico. O sea que son dos saberes diferentes, como dijo Tertuliano, pero no contradictorios. Contra Tertuliano no lo pone en guerra. Dice, el saber filosófico se encuentra el conocimiento que proviene de la fe, que implica virtud con coherencia. Aquí reside la auténtica filosofía y la noxis cristiana. La noxis, lo gnóstico. Noxis es conocimiento iluminado, el que tiene la luz de la verdad en ese tiempo. Eso también fue un grupo, los gnósticos. Vivir con coherencia. Aquí reside la auténtica filosofía o noxis cristiana, contrapuesta a la gnosis pagana. Vuelvo a leer eso, que medio me confundí un poco. Por encima del saber filosófico se encuentra el conocimiento que proviene de la fe, que implica un vivir con coherencia. Aquí reside la auténtica filosofía. Ok, entonces que hay dos tipos de filosofía. La filosofía pagana, en la que te prepara en virtud, en la vida,
porque virtud es vivir contrario a los vicios, vivir bien, y en la sabiduría. Una persona virtuosa y con conocimiento es gracias a la filosofía. Los filósofos son sabios y virtuosos. Pero esa virtud y esa sabiduría no es la auténtica noxis cristiana, sino que es una noxis pagana, es una luz y una sabiduría pagana, pero no cristiana. Entonces la verdadera noxis cristiana no viene por la filosofía, sino que viene por la fe, por la teología. Según Clemente, la historia de la verdad se asemeja al recorrido de dos corrientes que desembocan en la revelación cristiana. Repito eso. Según Clemente, déjame ver, nos faltan 5 minutitos. Si se nos cierra, volvemos a entrar para darle cierre adecuadamente a Clemente y tal vez entrar un poquito con Orígenes. Esta gente nos pone a pensar mucho y el tiempo también no es que va muy rápido y es muy poco lo que podemos trabajar para lo mucho que hay. Bueno, bien, entonces, según Clemente, la historia de la verdad se asemeja al recorrido de dos corrientes que desembocan en la revelación cristiana. ¿Recuerdan eso, verdad? Que había una línea filosófica vista desde el hombre y una línea teológica vista desde los profetas. Entonces, aquí parecería ser que él la separa. Filón dijo que lo griego eran las semillas del verbo. Y también eso lo había dicho Justino, que lo griego eso era, lo había dicho los profetas. Pero aquí parece que aquí son dos corrientes diferentes. Una cosa es la filosofía pagana, el pensamiento griego, y otra cosa es la historia de los hebreos, los profetas y la fe. Son dos mundos diferentes que ambos van a desembocar. Es como dos corrientes que se van a unir en la revelación cristiana, que es el único cauce de la auténtica verdad. En él confluyen afluentes de todas partes. En el fondo de esta visión se percibe la presencia actuante del logos, tanto en la ciencia pagana como en la revelación cristiana. El logos. Entonces, fíjense que qué diferencia hay con lo que veíamos con Justino. Que Justino, en el logo pagano, lo único que veía era pregunta, no respuesta. Toda respuesta era teología. Toda pregunta era filosofía. La filosofía es el hombre preguntando. Y la teología es Dios respondiendo, ya sea filosóficamente en los griegos o ya sea teológicamente en los profetas. Pero aquí hay una diferencia, porque aquí no nos dice que la filosofía es solo pregunta. Lo que dijeron los griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, eso no es palabra de Dios. Eso no es teología, eso es filosofía. Aunque no esté en contra de la teología, no hay que santificarla, hay que dejarla como noxis pagana. Noxis pagana. O sea, hay que respetar a los filósofos como filósofos y no teologizar. Por eso, gracias a Logos, encontramos en el recorrido de la historia una presencia divina que se manifiesta a través de la luz racional una, y de modo más eminente a través de la luz de la fe. La fe y la razón, aquí se comienza ya a diferenciar, ¿verdad? Dos métodos, la fe y la razón. ¿Por dónde viene la filosofía? Esa gente lo que hicieron fue pensar, no creyeron en Dios, sino que lo que hicieron fue pensar. Aristóteles, Platón son iluminados por la razón y dieron respuestas racionales, mientras que los profetas, los sacerdotes, el pueblo hebreo, no se dedicaron a pensar, sino que se dedicaron a escuchar la palabra de los profetas y la palabra de Dios. Entonces, son dos sabidurías que tienen métodos diferentes. Vamos a decirlo así, tienen fuentes diferentes, porque uno viene de la razón como método, la fuente es la razón, y el otro viene de la fe como método. Interesante porque ya comienza aquí a diferenciar entre fe y razón como método y como complementarios. Entonces nos dice la luz racional. Entonces hay dos luces, la luz racional y la luz de la fe, que se le va a llamar luz natural
de la razón y luz sobrenatural de la fe. Claro que hay que entender que este hombre está pensando después que habló. Se va a cerrar. Volvemos a entrar de una vez. Ya falta menos de un minuto. Vamos a no forzar el tiempo. Entramos.